¿Me pones lo mío? ¿Qué hay? Buenas noches a todos, señor secretario, señor presidente, señores consejeros, señor notario. Gracias por asistir. Bueno, después de estas imágenes que a todos nos dejan un poco los pelos de punta y el regusto de esa última ocasión contra el Manchester, bueno, pues la idea era, ya que no estábamos en una competición tan bonita como la Europa League, era reducir el número de la plantilla. Teníamos 31 jugadores con contrato en vigor, con fichas de licencia para el primer equipo, y entonces la idea era reducirla, quedarnos con los que más hubiesen jugado, quedarnos con los jugadores que se consideraron más importantes, que nos hubiesen jugado más minutos, ceder a los jugadores que pensásemos que iban a tener menos ocasiones, que iban a disponer de menos minutos, y después rescindir a los que pensábamos que habían cumplido un ciclo en el Real Cruz Celta. Entonces, bueno, pues pudimos mantener a los jugadores que más minutos habían jugado, Iago, Johnny, Gustavo, Radoya, Guas, Pablo y bueno, muchos más. Y después entramos en el capítulo de cesiones. Hubo Bonda, que se fue a Trabzonspor a Turquía, Borja Iglesias a Zaragoza, aunque bueno, en un primer momento se valoró la situación, incluso el míster estaba en la idea de que Borja se quedase, que compitiese por un puesto, pero él después de un año tan bueno pensó que lo mejor era seguir con esa progresión, tratar de jugar muchos partidos, de acumular muchos partidos en segunda y demostrar que podía ser, igual que lo había sido en el Celta B, un jugador importante en la segunda división. Álvaro Lemos, que se fue cedido a Lens en segunda en Francia, Borja, que está en Reus, Borja Fernández, que está jugando, y Claudio Bobú, que se fue para el Leganés. Después se llegó a acuerdos para rescisiones de contratos con Marcelo, con Madinda, con Alex López y con Josep Señé, que está en la Cultural, pertenece a la Cultural, pero en un 50% todavía nos pertenece al Celta en caso de que pudiese haber un futuro traspaso. Y después acaban contrato Carles Planas y Josep Ros. Entonces, a veces se producen en los mercados situaciones que no están controladas o que uno no las prevé. Y una de ellas fue la situación de Pape, que era un jugador que había jugado la pretemporada, un jugador de la cantera, un jugador que estaba dentro del proyecto del club, pero bueno, ante una oferta considerada muy importante, se decidió acceder a la venta al Olympique de Lyon en unas condiciones, pensamos que favorables. Y después otra situación un poco que estaba fuera de lo que nosotros preveíamos, incluso de lo que el cuerpo técnico demandó, era David Costas, un jugador que ya habían hecho debutar cuando estuvieron Luis y cuando estuvo Unzúe, que habían hecho debutar en el primer equipo y bueno, la idea principal era que se quedase en el club, que pudiese ayudarnos tanto en la posición de central como de lateral, que pensábamos que iba a tener minutos, pero la verdad que el jugador nos pidió que quería salir cedido, que quería disponer de minutos, que pensaba que aquí iba a jugar, pero no tanto como pudiese ser para su progresión, y bueno, y al final el club accedió a que consiguiese esos minutos que ya los había tenido en el Oviedo, en el Barça B, y fue otra de las cesiones, pero que en este aspecto nosotros en un primer momento pensábamos que la idea era que se quedase con nosotros. Entonces, después del siguiente paso de las rescisiones y de las salidas de jugadores cedidos, teníamos que llegar al paso de los fichajes. Se hizo el tema de Josa Vez, que había venido cedido del Fulham y se optó por ficharlo y por que siguiese dando un rendimiento bueno que nos había dado la temporada pasada, media temporada que estuvo cedido con nosotros. Después Lobotka, que había hecho un gran campeonato sub-21, que nosotros lo seguíamos un poco antes del campeonato y que en el campeonato sub-21 de Europa pues demostró sus cualidades como jugador y su proyección. Maxi, que había sido el máximo goleador en Uruguay, que había quedado campeón con Defensor, y Entremor, que fue una situación que en determinado momento del mercado estaba ya fuera de nuestras posibilidades, porque había equipos mucho más importantes como Inter, como otros equipos, con unas cantidades que nosotros no podíamos acometer,
pero la venta de Pape hizo que nosotros pudiésemos tener ese dinero para intentar completar la operación de Enremor. Estos son los jugadores, Josabez, y que firmó por 4 temporadas. Lobotka fue elegido durante 2 partidos el mejor del partido en 2 ocasiones. Maxi, mejor jugador de la apertura de Uruguay y máximo goleador. Enremor, un talento que en este último año estuvo octavo en el Golden Boy. Y bueno, estas fueron las incorporaciones para cubrir con respecto a las cesiones y a las bajas que hubo. También importantes para nosotros las renovaciones de Iago Aspas hasta 2022, bueno, referente pues de lo que es en el club, de su implicación y al final, pero sobre todo de su fútbol y de su calidad y de su talento. Y Hugo Mayo, capitán, también una renovación importante para nosotros, seguir teniendo los jugadores de la cantera hasta el 2021. Después de los 31 que hablaba, teníamos 31, pero Brais Méndez, que tenía contrato de profesional, accedió, como ya en la temporada pasada, Borja Iglesias y Borja Fernández, a pesar de eso, de tener ficha con el filial. La ventaja de Brais, como la tenía Borja Fernández, es que puede subir y bajar. Entonces, para nosotros es una alegría que cuando no juega con el primer equipo, que ayude al B, pero siempre, estamos contentos porque la implicación de los jugadores de cantera para nosotros es importante y él demuestra que más allá de pertenecer a la primera plantilla, lo que le importa es jugar, que creemos que en esta edad es lo más importante. Diego Pampín, que es juvenil, que estuvo en el Mundial Sub-17 de la India, que ha jugado toda la pretemporada, y Diego Allende, que también entrena normalmente con el equipo, y tanto Diego Pampín como Diego Allende han ido convocados, al igual que Brais, que ya ha jugado, pero Diego Pampín y Diego Allende han ido convocados ya en alguna ocasión con el primer equipo. De estos 20 jugadores, 6 de ellos han pasado por nuestras categorías inferiores: Sergio, Rubén, Iván, Hugo Mayo, Johnny y Iago. Esta es un poco cómo quedó la plantilla, con 3 porteros, con Sergio, Rubén, Iván Villar, laterales derechos, Hugo Mayo y Diego. Allende, aunque Roncaglia puede ayudarnos tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo. Gustavo, Fontás, Sergi, Johnny, lateral izquierdo con Pampín. Medios centro, Radoya, Lobotka. Interior, Guas y Llosa. Pablo, Hernández y Brais. Delanteros, Enre, Iago, Maxi Gómez, John, Sisto y Andrew Yulsarre. Consideramos que la plantilla es equilibrada, tenemos jugadores en todas las posiciones, y también este año, con una plantilla corta, lo que sí y estamos teniendo, que no pasó la temporada anterior, es que los jugadores, por ejemplo, Brais está teniendo más protagonismo, y tanto Diego Pampín como Allende han ido convocados en caso de que pudiera haber algún contratiempo. Hablábamos de que tenemos una competición menos, que es la UEFA. Después los internacionales. La verdad es que estamos orgullosos de que sigan viendo mucho los internacionales que tiene el primer equipo, con Iago, con Lobo, Ione, Radoya. La verdad es que en estos momentos el 40% de estos jugadores juega normalmente con sus selecciones. Enremor, el Tucu, Guidetti y Maxi. También estamos contentos de que muchos tengan posibilidades de ir al Mundial con sus selecciones y que 2 de ellos hayan alcanzado la internacionalidad absoluta después de fichar por el Celta de Vigo, como Lobotka y Maxi. En la Sub-21 tenemos a Iván Villar. Después también el crecimiento del club, se ve la demanda, después veremos tanto el fútbol base como el primer equipo para dar charlas o ir a conferencias. Este año me tocó a mí ir a Abu Dhabi, también representante de las escuelas de Abu Dhabi de la Liga y del Fútbol Club Barcelona. La cantera.
Bueno, los datos estadísticos del origen de las categorías inferiores, desde el juvenil al del Benjamín. De la zona de Vigo en total tenemos 190 jugadores, de la zona de Vigo son 121, de la zona de Pontevedra 30, o sea, de la provincia de Pontevedra estamos hablando de un 80% de los jugadores de nuestra cantera. De la provincia de Orense un 6,32 y de la provincia de La Coruña un 10%. Provincia de Lugo 0,53 y del resto de España 6, extranjeros 1, o sea, en total seguimos bueno, pues, con potenciando mucho el tema de la gente de aquí. El año pasado, este año el 64%, como decía, es de la zona de Vigo y sus alrededores, el año pasado era el 59%, en la provincia de Pontevedra este año es el 79%, también es un poco más alta, de Galicia es igual que la temporada pasada y el 4% del resto de España. Los 44 fichajes que hemos hecho para categorías inferiores en este año, 23 son de Vigo y alrededor, el 52%, para hacer 41 de Galicia, es decir, más de un 93%. Solo hemos acudido al mercado nacional e internacional para traer a 3 jugadores. 5 fueron la temporada pasada, o sea que un poquito menos. De los que integran la plantilla del Celta B, para nosotros este dato es importante en el sentido de que, después se verá y como hemos visto en el vídeo, hemos quedado campeones en todas las categorías, el Celta B hizo una gran temporada, el juvenil quedó campeón, pero lo que para mí tiene más valor es el hecho de que hayan subido 5 jugadores al Celta B. Entonces pasamos del juvenil A de 5 jugadores esta temporada a 1 la temporada anterior. Al final uno trata de tener la cantera para hacer jugadores que vayan progresando. Si conseguimos ganar, muchísimo mejor, pero lo más importante es que podamos ir sacando jugadores tanto para el Celta B como en un futuro para el primer equipo. Esto ya se vio en el vídeo, hemos quedado campeones en todo, el Celta B temporada histórica, tercero, jugando el playoff y llegando a las eliminatorias y por desgracia no pudimos ascender. Después el tema importante también, el tema de la selección nacional, de la selección española. En la 17-17 teníamos 2 en la sub-16, uno en la sub-17 que era Pampín, 2 en la sub-21 y Iago en la selección A. Este año ya tenemos 2 en la sub-15, 2 en la sub-16, Pampín que sigue en la sub-17, Ricky que es nuevo en la sub-19, Iván y Iago Aspas. Tiene importancia porque, bueno, en estos momentos tenemos representado al Celta en casi todas las selecciones. También lo que estaba hablando antes, bueno, pues al final el buen trabajo, en este caso, de la cantera también es requerido por otros sitios, ya han estado en Qatar, en Rumanía, en Panamá y en Japón dando cursos. Referente a las escuelas, hemos tenido un crecimiento. En las escuelas nacionales, en 2016 teníamos 8, en 2017 10, en las internacionales también han subido de 3 a 5, con a 9 en New Jersey, en Parita, y en los campus internacionales pues no teníamos a 16 y en la 17 pues ya tenemos Brasil, vamos a tener en Panamá y en Abu Dhabi. Con eso al final todo lo que estamos haciendo, bueno, pues vemos que tiene una repercusión y que el Celta cada vez más, el año pasado la Europa League también da mucha más trascendencia, pues estamos teniendo mucha más presencia en el resto del mundo. Las escuelas, el objetivo es, bueno, pues proyectar en el poco tiempo que sean las escuelas el modelo de las categorías inferiores del Real Club Celta, utilizando la metodología y la imagen de nuestro club adaptada al contexto particular. Al final lo que buscamos es la misma identidad que tenemos en el Real Club Celta. Estas son las escuelas internacionales, bueno, en Estados Unidos, en México, Perú, Qatar, Panamá, Abu Dhabi. La verdad es que a mí solo he tenido la suerte de estar en la de Campeche y bueno, la verdad es que da una alegría y te da algo interior al llegar a ver allí y ver tantos niños con los colores celestes y bueno, y ver cómo te reciben, cómo te tratan. La verdad es que es una alegría enorme. Ratkovic, uno de los scouts, cuando le toca ir también a Serbia, bueno, la verdad es que para nosotros
pues es muy bonito allá por el mundo donde vamos ver las camisetas celestes. La Fundación Celta Íntegra, que ya vimos en el vídeo, bueno, es la tercera temporada y con un balance, la verdad, magnífico y una progresión desde el comienzo, hace 3 años de esta actividad. Está compuesto por jugadores entre 16 y 41 años, con una discapacidad intelectual y, bueno, los reciben los entrenamientos de fútbol a un alto nivel y pero siempre desde un punto de vista lúdico, incidiendo en la formación de los valores, como siempre hemos hecho y hablamos de las categorías inferiores y de las escuelas. Y al final queremos que sea una herramienta más para el desarrollo, la adaptación y la integración de los chicos, fomentando rutinas y hábitos saludables. Los entrenamientos se desarrollan los jueves en las instalaciones de la Madrón. Y ahí está, y bueno, la verdad es que da alegría también. Los responsables son Alesabalde, Juan Diego y Fran Díaz, más toda la colaboración de todos los técnicos de las categorías inferiores. Actualmente tenemos 22 jugadores en la plantilla, existiendo una gran demanda de peticiones por participar con nosotros. Y nada, darle muchas gracias por la atención y bueno, es un placer estar otra vez aquí con vosotros.